¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Muchas gracias por estar con todos ustedes y nosotros. El gobierno dijo hace pocos días atrás que viene un bono especial. Yo te voy a contar bien para que aterrices en qué situación está el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del gobierno con los bonos y desde el punto de vista de los ingresos del Estado venezolano y del aumento del salario mínimo. Sígueme muy de cerca la explicación que te voy a dar porque voy a tratar de que ustedes puedan entenderlo, porque son temas muy técnicos, pero que nosotros estamos aquí para explicárselos a todos ustedes. Este bono especial que dijo el gobierno va a venir y que la gente está por allí hablando, es sintomático de que el gobierno, como lo hemos dicho en anteriores videos, aparentemente va a trasladar el salario mínimo hacia los bonos, comprendiendo en este sentido que prácticamente se decreta la extinción, el desvanecimiento, la anulación del salario mínimo prácticamente en el sector público. Y me explico. Desde mayo de este año, el gobierno no ha aumentado el salario mínimo. Y eso que la gente viene desde el mes de julio, viene un aumento, por ahí viene algo, que el gobierno no. Y ustedes saben por qué no lo hace. Primero porque no tiene plata. Pero sobre todas las cosas, porque el gobierno finalmente entendió que la emisión de dinero, prender la maquinita de bolívares, a inyectar bolívares a la economía, presionaba el tipo de cambio, el dólar bolívar, y por consiguiente la inflación y por consiguiente el aumento de precios. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Algo más sencillo que el aumento del salario, que significa una inyección enorme de bolívares. El gobierno técnicamente va a aumentar unos bonos, pero no todos los bonos. Porque si te das cuenta, los bonos no han venido creciendo. Es más, los bonos se han reducido en estos últimos meses. De $3, de 5, de 6 dólares que venían siendo los bonos anteriormente, ahora los bonos no lo han incrementado, lo han dejado allí. Incluso el último bono que dieron fue de 11, 12 bolívares, equivalente a 2.5 dólares. Quiere decir que el gobierno, con el bono de complementariedad, con el bono de eficiencia económica y otros bonos destinados al sector público, va a hacer incrementos indirectos del salario mínimo. Ahora bien, ustedes me dirán y preguntarán, oye, pero estamos en época electoral, ¿por qué el gobierno no ha soltado los bonos? Porque les conviene para estimular e impulsar el voto duro. Bueno, precisamente por lo que le estamos explicando, el gobierno entendió a golpe y porrazos que para frenar la inflación debe frenar la maquinita de emitir bolívares de la nada. Y por eso ahora está tratando de solamente incrementar los bonos especiales. Por ejemplo, el bono de complementariedad que se le paga a todos los empleados públicos es el equivalente a, creo, a 12 dólares. Luego está el bono de eficiencia económica, luego está el bono para los policías, el bono para los médicos, sector salud, los bonos para los militares, y así sucesivamente ha tratado de ir integrando esos bonos. Ahora, ¿cuál es la situación actual de las finanzas en el país? Es un país quebrado y yo se lo he venido explicando por qué. Por mala gestión, por guerra económica, por desmantelamiento de PDVSA, por sanciones, por robo, por corrupción, en fin, por todo lo que ustedes quieran. Entonces, al estar un país técnicamente quebrado, que no lo está, pero técnicamente los flujos que antes ingresaban aquí a este país anualmente, más de 100.000 millones de dólares, ahora ¿cuánto te ingresan? 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales. Tú no puedes sostener
con esos ingresos es imposible sostener una nómina de más de 8 millones de empleados públicos. Porque si tú le pagaras a esa nómina de 8 millones de empleados públicos, 4 que son jubilados y pensionados y 4 que están en el sector público, $100 a cada una, multiplican entonces 8 por 100. 8 millones por 100. Serían cerca de 800 millones de dólares mensuales que el gobierno no los tiene, que el gobierno no los produce y que falta mucho por producir. Por eso es que el gobierno de Venezuela salió hace poco a reunirse con los exportadores porque necesita plata, porque el petróleo todavía no le va a dar esos ingresos producto de las sanciones, producto del desmantelamiento de PDVSA, y que venimos de 300.000 barriles día a 700.000 que hemos aumentado, pero recuerda que nuestra cifra era de 3.500.000 barriles. Ahora estamos produciendo 700.000, es decir, falta mucho trecho para llegar a esos 3 millones de otrora, de la antigua Venezuela, de la Venezuela rica, saudita, vamos a decirlo así. Entonces, si no estamos produciendo suficiente dinero de ingresos petroleros, el gobierno busca dinero por todos lados. Y esos lados son el oro, esos lados son el incremento de las tarifas de los servicios básicos y públicos que antes eran gratuitas, como el agua, el aseo, el relleno, la internet, las llamadas de CanTV, las operadoras, y por allí te vas. Busca dinero por todos lados, mete casino, privatiza indirectamente algunas que otras cosas para poder ingresar lo suficiente y apuntalar el salario mínimo del sector público. Por ahora no ha sido posible porque esto lleva su tiempo, yo se lo he explicado a todos ustedes, lleva su tiempo. Y por eso es que él se ha reunido con el sector exportador para tratar de florecer, estimular e impulsar las exportaciones no petroleras. Café, cacao, harina, carne, que se están exportando, pero todavía necesitamos que se exporten otros rubros distintos al petróleo y que cambie la dinámica, es decir, poder superar al petróleo como primer ingreso del país con otros rubros. Y por eso se reúne el gobierno con el sector exportador para ver pues cómo estimula ese sector. Recuerden que Venezuela viene de ser estallada prácticamente desde el punto de vista económico por los gringos y por los europeos. Nos dejaron en la bancarrota y ahora estamos tratando de rehacer este país. Esto no es de la noche a la mañana, de un día para otro, de un año para otro. Esto va a costar años, 5, 10 años si se hacen las cosas bien. Ahora, si se hacen las cosas mal, va a costar más. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.